Listo, ahí ya empezamos a grabar. Entonces, miren que del 7 para abajo es un pH ácido, ¿cierto? Y del 7 para arriba es un pH alcalino. Entonces, normalmente la gente asocia la palabra ácido a algo malo, ¿cierto? O a algo corrosivo, ¿cierto? Pero es que los alcalinos no son criaturas de Dios, ¿sí? Una sustancia alcalina también es corrosiva, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creo que hay un lago en Chile, no me acuerdo si es en Chile o es en Uruguay, que hay un lago que es tan alcalino que corroe incluso las casas que estaban cerca del lago. Y hubo un incremento, hubo una crecida del lago y a toda la gente le tocó evacuar de ahí, ¿sí? El lago todavía existe, pero el pueblo que estaba alrededor del lago se volvió un pueblo fantasma. Toda la gente tuvo que ir de ahí, ¿ya? Porque no había seguridad en qué momento el lago iba a volver a su nivel normal. O sea, el lago creció y duró años. La crecida es el lago. Entonces se volvió un pueblo fantasma y ese es el ejemplo de por qué una sustancia alcalina también es mala. Una sustancia alcalina también puede ser corrosiva, ¿ya? Entonces, ni muy bueno hacia los ácidos, ni muy bueno hacia los alcalinos, ¿ya? Uno siempre le escucha que los extremos son malos, ¿no? Pues este es el mejor ejemplo. El extremo ácido y el extremo alcalino son muy peligrosos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es tener un pH neutro. ¿Cuánto es un pH neutro? 7. 7.0 sería un pH neutro, ¿ya? La sangre humana, y supongo que la de, de muchos animales también, pero vamos a enfocarnos en el humano. La sangre humana tiene un pH entre 7.35 a 7.45, es decir, que la sangre humana es neutro, pero tirando un poquitico hacia lo alcalino, ¿ya? Y vamos a ver que algunas sustancias del cuerpo humano, como por ejemplo el jugo gástrico, los jugos estomacales, están por acá. Eh, no me acuerdo, la orina sí sé que está como en 6, la orina de los humanos está más o menos en 6, y los jugos gástricos están como por acá en el 5, entre el 4 y el 5. O sea, imagínense lo ácido, si el estómago humano es tan ácido que puede digerir gran cantidad de materiales y alimentos. Imagínense entonces cómo sería un pH por ahí en 3, en 2, ¿cierto? Si estamos hablando que el estómago es la parte más ácida del cuerpo humano. De, pero nosotros tenemos otras partes ácidas, como por ejemplo en las mujeres la flora vaginal, pero ni de asomo la flora vaginal se acerca a lo que es el estómago. El estómago es un pH más o menos de 5, de 4, sí que es muy ácido. ¿Ya? Ahora imagínense en un pH de un 1, es extremadamente ácido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa con el pH. En el caso de las mujeres, por ahí alguien me estaba escribiendo, por ahí escuché el celular, que lo dejé en otro lado. Ya. Bueno, entonces a uno le enseñan en química que lo ideal es tener un pH neutro, ¿ya? Y por eso es que ustedes ven en esas propagandas de los jabones íntimos para mujer, le dicen, usen un pH neutro, para la mujer tiene que tener un pH neutro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que si usted usa un jabón que no tenga un pH neutro, que tenga un pH o muy hacia la izquierda o muy hacia la derecha, puede alterar tu flora bacteriana, ¿sí? Puede alterar la flora bacteriana y al alterar la flora bacteriana, pues puede dar la entrada a otras bacterias que ya no son tan amistosas, ¿sí? Puede dar la entrada a bacterias que sean malas. Entonces le dicen a uno, usa un pH neutro, ¿sí?
Eso es lo que ocurre. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo les digo, el jugo gástrico tiene un pH muy ácido, ¿sí? Cuando tú le echas otro ácido, se vuelve menos ácido. Sí, suena raro. Uno pensaría, no, es que si el estómago es ácido y le estoy echando la leche que tiene un pH ácido, debería ponerse más ácido. Pues no, no es tan así. El tema con el pH es más complicado de lo que parece. eh, yo les estoy dando una explicación muy básica, ¿sí? Eh, pero lo que pasa es que cuando tú le metes esta leche 6.4, pues es ácido, sí, pero es menos ácido que el ácido del estómago. Entonces, claro, tú sientes alivio en un inicio, ¿sí? En un inicio tomar leche te puede dar la sensación de que te alivió la acidez, ¿ya? Pero a medida que se va digiriendo esta leche, pues la acidez va a volver. Entonces, realmente no estás haciendo gran cosa. Ya, miremos entonces alcalinos por acá. El huevo. Miren acá, la soda cáustica. Imagínense, los alcalinos también son corrosivos y el mejor ejemplo es esto, miren. La soda cáustica tiene un pH de 9. Imaginen que con esto es que destapan el sanitario, con esto es que destapan cañerías, ¿sí? Y no es ácido, es alcalino. Entonces miren que los alcalinos también son corrosivos. Jabones. Dice acá aceite de magnesio, amoníaco, son corrosivos, vean. Entonces miren que, perdón, no solo los ácidos son corrosivos, los alcalinos también son corrosivos. Imagínense una persona llegar a ingerir amoníaco. No, pues se muere. Eso es altamente tóxico, ¿sí? Eh, acá está el diablo rojo. Con este también destapan cañerías, vea, 13. Acá en los ácidos, el tomate, el vinagre, el limón, ¿sí? El limón tiene un pH de 2. El ácido clorhídrico, este es el que está en el estómago, creo. Y el ácido sulfúrico, el que hay en la batería de los automóviles. Vamos a ver otra, vamos a ver otra. Yo no me quiero conformar con solo una. Vamos a ver otra. A ver si concuerdan. Que esa es otra, ¿no? Que concuerden. Bueno, aquí sí veo que concuerda porque el tomate vuelve y está en 4 y lo mismo el vinagre. El agua de mar dice que está en 8. El agua común en 7. La orina en 6. Miren, 3 tipos de aguas diferentes. Orina, agua común y agua de mar. Vean, el agua de mar tiene 8 de alcalinidad. Tabletas para mejorar la digestión en 10. Solución de amoníaco en 11. Detergentes en 12. El límpido, el hipoclorito en 13. Mire, uno pensaría que el hipoclorito es ácido porque es un potente desinfectante y blanquea muchas sustancias, ¿no? Un blanqueador potente. Y miren, no es un ácido, es un alcalino. 13. Otra vez el destapacañerías, 14. De lo más alcalino que puede haber. Y las baterías de automóviles, acá lo ponen 0. El jugo gástrico al estómago, 1. Vamos a ver por acá. Vamos a ver esta, a ver. Ácido baterías en 0. Ácido sulfúrico en 1. Jugo de limón en 2. Jugo de naranja en 3. Lluvia ácida. Ojo que lluvia ácida no es lo mismo que lluvia común y corriente, ¿no? La lluvia ácida es un fenómeno que ocurrió en algunos países de Europa y creo que en Estados Unidos también llegó a ocurrir. Y eran unas nubes, pero unas nubes muy grises, pero que llevaban pues toda la contaminación que les estaba mencionando ahora rato, que cuando las ciudades tienen mucha contaminación en su aire, la lluvia se vuelve ácida, ¿sí? Y es corrosiva.
Claro que sí es corrosiva. Entonces miren acá, después de menos de 4.2 mueren todos los peces. El agua se vuelve tan ácida que se mueren los peces. De 5.5 para abajo dicen mueren los huevos de rana, los renacuajos, los cangrejos de río y similares. Lagos ácidos 4.5. El banano de 5 a 5.3. Lluvia limpia 5.6. Lagos saludables 6.5. La leche 6.5. El agua pura en 7. Agua de mar en 8. Bicarbonato de sodio en 9. La leche de magnesio en 10. El amoníaco en 11. El agua jabonosa en 12. Blanqueador en 13. Limpiador de líquido para desagües, bueno, el famoso diablo rojo, ¿no? Sería el 14. Miren, con esto están para cañerías y no es ningún ácido. No, todo lo contrario, es un alcalino potente. Entonces, a esto es lo que yo quería como llegar, que la gente normalmente piensa que los malos son solo los ácidos, ¿sí? Y no, no es solo que los ácidos sean malos, los alcalinos también son malos. Y no, tómese usted un destapacañerías a ver si no se muere. O el hipoclorito, ¿no? Hay gente que se ha muerto con hipoclorito. Entonces, no es solo los ácidos, los malos, los alcalinos también son potentes corrosivos, ¿sí? La sangre humana, miren aquí, vea, entre el 7 y el 8. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que el pH de la sangre humana es de 7.35 a 7.45. ¿Sí? Entonces está más o menos como por aquí. ¿Ya? El agua es lo más neutro que puede haber, 7. Pero si es agua, agua pura, ¿sí? Si es agua pura. Si es agua de lluvia, si es agua de lago, pues lo que veíamos acá, pues vamos a ver que tiende a ser ácido. Generalmente las aguas estancadas tienden a ser ácidas por la contaminación, ¿ya? Y el agua de mar es lo contrario, es alcalina. Entonces, la mejor agua es el agua que nosotros consumimos, el agua potable, ¿sí? Miren acá. Tenemos esta otra, lo mismo, la sangre humana. La pones que en 8, pero no, 8 no es. Tabletas estomacales, el jabón en 12. Bueno, hay algo en común que estamos viendo aquí y es que los jabones y los desinfectantes generalmente están hacia acá, ¿no? Es decir, hacia el lado alcalino. Es lo que estamos viendo. El café, miren, el café 5. Entonces, si ustedes se fijan, la mayoría de los jabones y los desinfectantes que estamos viendo tiran hacia el lado alcalino. El amoníaco, el agua jabonosa, el blanqueador, el límpido, el, el desinfectante, el desinfectante, el destapacañerías, ¿sí? La mayoría tiran hacia el lado alcalino, ¿ya? Bueno, entonces ya con esa pequeña introducción, bueno, pequeña, pero ahí nos tiramos bastante minutos. Entonces, pues ya podemos hablar ahora sí, entonces, ¿qué es el pH, cierto? Ya nos quedó claro que el pH es malo si se sube y malo si se baja, ¿cierto? Porque ambos extremos son corrosivos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el pH en la sangre y vamos a ver qué pasa exactamente lo mismo. O sea, es malo si el pH se sube y malo si se baja, ¿sí? Entonces, miren acá lo que está en negrita. ¿Se acuerdan que en la regla que les mostraba, si se bajaba de 7 eran ácidos, pero si se subían de 7 eran alcalinos? Pues así mismo van a recibir los nombres de estos trastornos. Vamos a ver que si el pH es menor a 7.35, lo vamos a llamar acidosis. Y si es mayor de 7.45, alcalosis. ¿Listo? Por acá me escribe alguien. Entonces, ok, vale.
Se le está cayendo el internet a una compañera. Entonces, así mismo como veíamos en la regleta, así mismo va a ser el nombre, ¿ya? Acidosis y alcalosis. Por eso les decía que los extremos son malos. Entonces, malo si se sube, malo si se baja, ¿sí? Así como veíamos con los signos vitales. Bueno, entonces vamos a ver esta pequeña introducción. Dice, los gases arteriales se obtienen a partir de una muestra de sangre arterial y permiten conocer el estado del paciente. Bueno, parece una introducción común y corriente, pero aquí ya me acaba de decir muchísimo, ¿sí? Y lo ha puesto en mayúscula todavía como para que no se pierdan el pequeño detalle. Acá está, en letra mayúscula. ¿Qué significa eso? Significa que no es una muestra de sangre común y corriente de las que ustedes van a ver a lo largo de su carrera, ¿sí? La mayoría de las muestras de sangre, yo ya lo había dicho en otra clase, son de sangre venosa, ¿sí? Solo la glucometría, que es de sangre capilar, el pequeño chuzoncito en el dedo, es de sangre capilar, ¿ya? Y acá nos está diciendo que los gases arteriales son una muestra de sangre arterial, es decir, no es sangre venosa. Como no es sangre venosa, pues la técnica para tomar una muestra de sangre arterial pues va a ser diferente, muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las venas tú las puedes ver y las puedes, digamos, tomar la muestra fácilmente con un torniquete, ¿cierto? Pones un torniquete en el brazo, apretas, la vena, digamos, queda más expuesta para que tú la puedas chuzar, ¿cierto? Y tomar la muestra de sangre. Acá, en el caso de las arterias, no, porque las arterias no se ven. Las arterias, así tú le pongas un torniquete, no las vas a ver. Ya, al contrario, ponerle un torniquete es contradictorio, ¿sí? Entonces, no. Entonces, la toma de muestra de sangre arterial es más complicada de lo que parece, porque estamos usando a un paciente hacia un vaso sanguíneo que no estamos viendo ni sintiendo, ¿cierto? A lo mucho lo que puedo sentir es el pulso. Y sabemos dónde hay una arteria es cuando sentimos el pulso. Entonces, este es el gran problema con este tipo de muestras. Los valores normales. Pues, bueno, dice que con la muestra de sangre arterial nos permite conocer la oxigenación y el nivel de dióxido de carbono y el estado ácido-base. ¿Qué es el estado ácido-base? Pues lo que acabamos de ver, el pH, ¿sí? Si la sangre está ácida o si la sangre es base, es decir, alcalina, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven los gases arteriales, ¿listo? Estas son las dos cosas que podemos conocer con los gases arteriales. Oxigenación, dióxido de carbono y pH. Vamos a ver los diferentes parámetros. Entonces, acá tenemos el pH, la PaO2, la PaCO2, que no es lo mismo, el bicarbonato, ¿sí? Y digamos el exceso de base, pero este es el tema que yo les digo que es más complicado de lo que parece, entonces de esto no vamos a hablar, ¿sí? Pero digamos que el estado de base o exceso de base nos dice que es un indicador indirectamente el exceso o el déficit de bicarbonato en el sistema, o sea que entre más bajo el exceso, el paciente tiene más déficit de bicarbonato. ¿Ya? Entonces dice que menos 2 a más 2 mil equivalentes. De esto no lo voy a hablar, esta parte del bicarbonato, del bicarbonato, que es lo que me interesa. Que conozcan cuál es el valor normal del bicarbonato. ¿Sí? De este otro tema no hablaremos, es un tema más complejo, pero de este tema sí vamos a hablar. ¿Por qué? Porque simplemente nos está indicando el rango mínimo, el rango máximo del bicarbonato. Y con esto yo ya puedo darme cuenta si hay algo malo o qué es lo que está fallando que en pronto me está alterando el pH. ¿Sí? Cuando uno de estos valores que están aquí, PO2, PCO2, bicarbonato, está con un valor anormal, el pH se puede alterar. ¿Sí?
y el pH no se debe alterar nunca. El pH siempre debe estar entre 7.35 a 7.45. Y así como pasaba como cuando hablábamos del sodio o cuando hablábamos del potasio, que decíamos que el sodio se aumentaba, entonces que iba de 135 a 145. Entonces, si se pasaba de 145, le llamamos hipernatremia, ¿cierto? Pues aquí pasa algo parecido. Aquí van a ver unos nombres, ¿sí? Entonces, si el pH está por encima de 7.45, alcalosis. Si el pH está por debajo de 7.35, acidosis, ¿sí? Porque estamos diciendo que un pH que tiende a ir hacia abajo es ácido y un pH que tiende a ir hacia arriba es alcalino. Entonces, por eso le han puesto esos nombres, acidosis y alcalosis. ¿Sí? Incluso aquí en el paso 1 lo dice. Paso 1, para usted saber leer un gas arterial. De pronto ustedes, cuando ustedes empiecen a trabajar como auxiliares de enfermería, de pronto nunca les toque tomar una muestra de gases arteriales porque generalmente lo hace el enfermero jefe, pero me interesa que por lo menos ustedes sepan qué es y cómo se lee. ¿Sí? Por lo menos que sepan leerlo, ¿sí? Entonces miren acá, el paso 1 para usted saber leer un gas arterial es siempre mirar el pH. Este es el primero que vamos a ver de todos, ¿sí? Y luego sí ya miraremos los otros. Entonces siempre lo primero que debo ver, ¿está en este rango o no está en este rango? Si no está en este rango, entonces mirar si es acidosis o es alcalosis. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver los valores normales. Nos queda menos de un minuto y ya nos tira a la calle. Entonces, 735 a 745 pH. PaO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio. Miren que tiene una unidad de medida similar a cuando hablábamos de presión arterial. ¿Se acuerdan que de presión arterial se medía en milímetros de mercurio? Bien, acá volvió a aparecer el señor milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque esto es una medida de presión. ¿Ya? Entonces, PaO2 de 80 a 100 milímetros de mercurio, PC2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes. Y mire que aquí la unidad de medida cambió. Aquí esta unidad de medida no es de presión, no es de milímetros de mercurio, de miliequivalentes. ¿Cuál otro se medía en miliequivalentes? Sí, el sodio y el potasio. ¿Sí? Entonces se mide como medimos los electrolitos, así como medíamos el sodio y el potasio y el cloro, en miliequivalentes litro. Bueno, niñas, vamos a dejar ahí porque nos va a echar a la calle esto. Vamos una pausa y volvemos ahorita, volvemos a hablar de esto, que es un tema bastante complejo la primera vez que uno lo ve. Pero ya después de que uno lo ve varias veces, ya esto es pan comido.